Listo. Estoy compartiendo el PDF. Gracias. Entonces decíamos ayer, el miércoles que, en este caso, por ejemplo, introducir el deducible hace que la distribución subyacente cambie, ¿no? Estas son las broncas que se presentan cuando nosotros empezamos a meter condiciones sobre la variable del monto de reclamación. Entonces, cada condición que metamos va a alterar la distribución subyacente y entonces tendríamos que modelar esa distribución con todas las características que le pongamos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que de un Pareto 3200 pasábamos a un Pareto de 32000, perdón, pasábamos a un Pareto 32500. Claramente son modelos distintos. Pues claramente las inferencias con una y con otra son diferentes, ¿no? Entonces, características del seguro como VAR y TVAR son distintas, ¿sí? Entonces, esa es nuestra gran bronca. Ahí sería la función de distribución. La variable de pérdida tendría esta distribución para los 4 elementos que mostramos, ¿no? Y aquí hay algunas gráficas, ¿no? Que no sé, no, eso está mal. Este es el Pareto 4300, pero bueno, las gráficas dicen lo único que hemos afirmado. Los modelos subyacentes son distintos si metemos alguna característica, en este caso el deducible, a que si no la metemos. Y eso preocupa que se haga la inferencia de acuerdo a lo que realmente se observó. Valores esperados de estas variables nuevas, ¿no? Dice, el késimo momento de estas variables se definen como así, ¿no? La esperanza de x menos d a la k, dado que x es mayor que d, pues sería la integral de esta cosa de acá, y esta recuerden que es la supervivencia o 1 menos la función de densidad, ¿no? Entonces aquí lo que dice es, bueno, pues esta integral solamente vale para aquellos valores de x que sobrepasen d, que es exactamente todo lo que hemos estado diciendo hasta ahorita. Este es para YP, esta sería la esperanza, y para YL sería así, ¿no? Recuerden que a YL lo único que le interesa es que va a pagar, o sea, la lana que pagas es a partir de que la pérdida sobrepase a D. Acá dijimos que A está indefinida para 1 menos D, pero le vamos a pagar a aquellos que sobrepasaron D. ¿Sí? Pues aquí es lo que dice acá abajo y dice para Y le definimos el mínimo entre X y D como con esta notación. Dice, entonces obsérvese que la variable aleatoria completa, y aquí se ve incluso de la parte de la integral, está definida como X de más este mínimo. Y lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, si el mínimo es X, entonces X menos D. ¿Estamos bien? ¿Ok? Sí. Si el mínimo es X, sería X menos D es 0. Y si el mínimo es X, pues entonces sería X igual a X. Y si el mínimo es D, ¿sí? Entonces X menos D sería X menos D. Y el mínimo es D, sería D. Y si sumamos con esta de acá, tendríamos X, ¿no? Entonces, nuestra variable aleatoria completa se puede poner en términos de las dos cosas que acabamos de definir. Dice, de donde se desprende que en una póliza con deducible ordinario el costo esperado por pérdida, ¿sí? Que sería pues si despejamos de aquí, nos quedaría, bueno, tomamos la esperanza en ambos lados, me quedaría la esperanza de X, que es la esperanza de la variable aleatoria original, menos la esperanza del mínimo, ¿no? ¿Sí?
claramente por lo que se ve, el costo esperado por pérdida es más chico, porque esta es una variable, es una parte positiva, porque es la esperanza de una variable positiva y de un numerito positivo, que es el deducible. Claramente se ve que este valor esperado por pérdida es más chico, ¿sí?, que el valor esperado estándar, una vez que hemos introducido el deducible, lo cual pues, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues el deducible lo que hace es pues, que le dejemos de pagar a todas aquellas reclamaciones que no excedieron el deducible, entonces claramente el costo esperado es más bajo. El costo esperado por pago, recuerden, pagamos si, solo si la pérdida sobrepasa el deducible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que seguramente el costo esperado por pago es mayor porque estamos pagando no a todos los sujetos, sino solo a aquellos que sobrepasan el deducible, y ese costo esperado sería pues simplemente lo que vas a pagar entre la fracción de sujetos a las cuales le esperarías pagar. Entonces, todas estas condiciones, restricciones y modificaciones lo que hacen es alterar, ¿sí?, las condiciones de la variable original, que sería X, y nos llevan a pagos diferenciados, valores esperados distintos a los que tendríamos si no ponemos ninguna de estas condiciones sobre el seguro. Pero en la vida real, jóvenes, pues estas son las condiciones que se ponen sobre el seguro, ¿no? O sea, no es algo que nosotros estemos inventando y no es algo que no ocurra. Entonces, dado que difícilmente en la vida real voy a observar mi variable original, pues tengo que contemplar cómo se modifican las cosas una vez que meto. En este caso solamente hemos metido el deducible. Hay que ver qué pasa si metemos otras características propias del seguro. ¿Y cómo se calcula la esperanza del mínimo? Dice, en general, el caésimo momento es así. No, lo pueden desarrollar, lo pueden hacer. Tres resultados que serán de gran utilidad en el desarrollo de varias fórmulas y de cálculos son estos. Esperanza de X. Este es un resultado que igual vieron ustedes en probabilidad o en estadística, jóvenes, que la esperanza de X se puede caracterizar en términos del complemento a 1 de la distribución, que sería la supervivencia, ¿sí? Se puede caracterizar así. La esperanza del mínimo la pueden escribir así, y la esperanza de X menos D más sería así. ¿Sí? Son tres resultados que por ahí van a aparecer en alguna parte del desarrollo. Nosotros no vamos a trabajar mucho con estos resultados porque para nuestra fortuna, ¿sí?, tenemos en actuar funciones que hacen esta chambita sin necesidad de que nosotros metamos las manos, ¿no? Dice, calculemos estas esperanzas para el caso que nos ocupa, ¿no? Con deducible 500. Entonces, recuerden, la función de distribución de un Pareto alfa teta es 1 menos teta por teta más X a la alfa, ¿sí? Entonces, tomamos la función de distribución y le evaluamos en 500, que es nuestro deducible, y esta es este es el resultado. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Si esa es la función de distribución, quiere decir que le vamos a pagar como 1 menos f de d al complemento de ese valor, ¿no? Es decir, los casos que van a reportar una pérdida positiva van a ser el complemento de ese, que es el 51.2%. Entonces, véase, en automático en esta variable aleatoria, meter un deducible de 500 nos hace que solamente paguemos acerca de la mitad de las reclamaciones que hubiéramos tenido si no aplicamos deducible, ¿no? El mínimo, este mínimo hay que hacerlo integrando, y esta cosa de acá, ¿sí?,
sería así, pueden hacer la cuentita y nos da 360, ¿no? Esta esperanza del mínimo entre X y el deducible es 360 y entonces ahora sí intentamos calcular las esperanzas para ver nuestros pagos. Recordemos que la Pareto alfa teta tiene esperanza teta entre alfa menos 1, que sería el valor esperado que vamos a pagar si no metemos ninguna restricción. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos que teta es 2000 y alfa es 3. Entonces, el valor esperado, ¿sí?, de pérdida promedio, ¿sí?, de nuestra variable aleatoria sin restricciones sería de 1000, ¿no? Que sería 2000, que es teta entre alfa menos 1, que es 2. Entonces dice nuestra variable aleatoria que denota pérdida tiene esperanza 1000, sin restricciones. Pues quiere decir que en promedio deberíamos de pagar 1000 pesos, 1000 unidades por reclamación si no hubiéramos metido el deducible. Pero si metemos el deducible, dice, por lo tanto, el costo esperado por pérdida, una vez que metemos el deducible, sería 1000 menos el mínimo, que sería 360, que sería 640, ¿sí? Entonces, costo esperado por pérdida metiendo deducible de 500, en lugar de ser 1000, es 640. Y el costo esperado de pago, insisto, le vamos a pagar, jóvenes, aquellos montos de reclamación que sobrepasen 500. Claramente son montos más grandes que el recorrido total de la variable. Y eso sería 640 entre 1 menos la función de supervivencia, ¿no? Entonces, vamos a pagar 1,250 pesos, que uno diría, ¡ah! Es más que este. Sí, mijito, pero a la fracción que le vamos a pagar en promedio 1 menos 1,250 es solamente un 52%. Si multiplicamos este por un 52%, claramente es menor que 1000. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice todo este choro? Lo que dice es, de estas reformas que se hacen a una cobertura de seguros estándar, usualmente generan menos pagos y menos montos que paga una compañía de seguros. Seguimos con algunas cosas que le ocurren a estas modificaciones por el seguro. Tenemos la tasa de eliminación de pérdida y el efecto de la inflación en deducibles ordinarios. La tasa de eliminación de pérdida, jóvenes, sería pues, qué pérdida me estoy quitando de encima, en este caso por introducir el deducible. Dice una cantidad que puede ser importante para evaluar el impacto de un deducible, la tasa de eliminación de pérdida, ¿no? Definición: la tasa de eliminación de pérdida es el cociente de decremento en el pago esperado de un deducible ordinario respecto al pago sin deducible. ¿Qué dice ahí? Dice, lo que usted debería de pagar en promedio si mete el deducible, ¿sí?, respecto a lo que debería de pagar en promedio si no tiene deducible. Sin el deducible, ya sabemos que el pago esperado es la esperanza de X. Con el deducible, el pago esperado es la esperanza de X menos este mínimo. Por lo tanto, la tasa de eliminación de pérdida sería esta cosa es lo que deberíamos de pagar menos lo que realmente pagaríamos si metemos el deducible y ponderada respecto a lo que pagaríamos sin deducible. Hacemos esta cuenta y esta sería la esperanza de este mínimo entre la esperanza de la variable aleatoria sin restricciones
obviamente siempre que la esperanza de X exista. Recuerden que en alguno de nuestros modelos que estamos considerando, particularmente el que estamos considerando ahorita, que es la Pareto, hay que revisar que el parámetro alfa sea mayor que 1, ¿no? Dado que la esperanza es algo entre alfa menos 1. Siguiendo con nuestro ejemplo del Pareto 3-2000, con un deducible ordinario de 500, la tasa de eliminación de pérdida sería esta, que es la esperanza del mínimo entre X y el deducible, y dividido entre la esperanza de X, que es... Ojo, entonces, véase estas chuladas, ¿no? Dice, entonces, el 36% de la pérdida puede ser eliminada al introducir un deducible ordinario de 500, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que 36% de las pérdidas no las vamos a considerar, de los montos no los vamos a considerar una vez que hemos metido un deducible de 500. Entonces, yo no soy especialista en las compañías de seguro, pero supongo que si uno dice, a ver, maestro, yo quiero eliminar cierto porcentaje de pérdida. A ver, entonces, tú, actuario, dime, si solamente contemplo la presencia de un deducible ordinario, ¿cuánto debo de meter como deducible para quitarme de encima cierto porcentaje de pérdida, ¿no? Y uno diría, no, pues el deducible tiene que ser de tanto para que el porcentaje que tú me pides, ¿sí?, se reduzca, ¿sí? El efecto de la inflación, ¿qué pasa con la inflación? Pues la inflación es otra característica que hay que considerar a la hora de pagos o la hora de considerar las primas, ¿no? Generalmente, ¿sí?, esta inflación a lo largo del periodo generalmente es un promedio de la inflación. No vamos a estar haciendo correcciones por cada vez que la inflación cambie. Hacemos una cobertura de periodo, asumimos que en el periodo que estamos haciendo la cobertura va a haber una inflación promedio, que igual la tomamos de la inflación del año anterior o cosas así. Tomamos una inflación promedio y esa es la inflación que metemos en estas operaciones, ¿no? Es obvio que la inflación incrementa los costos, pero cuando existe un deducible, el efecto de la inflación se magnifica. Algunos eventos que formalmente producirían pérdidas por debajo del deducible, claramente, una vez que aplicamos la inflación, podrían sobrepasar este deducible y entonces nos generarían un pago que no esperaríamos hacer, o un monto de reclamación que no esperaríamos cubrir si no hubiera inflación, ¿no? Dice, ahora requerirían de pago de la pérdida por efecto de la inflación. Es decir, ahora hay más reclamaciones que exceden el deducible porque estamos multiplicando por una tasa de inflación positiva. El efecto relativo de la inflación se magnifica ya que el deducible se sustrae posterior a la inflación. Es interesante. El deducible no se incrementa con la inflación, no, pero las reclamaciones que exceden el deducible que serán más de la tasa de inflación. Esto no me lo creo yo mucho, jóvenes, ¿no? Pues uno puede agarrar este deducible, pues como las compañías de seguro, pues realmente no son muy claras en términos de todas estas disposiciones, pues le metemos la inflación y eso es lo que les cobramos de deducible, ¿no? Entonces, aparentemente no se ve, pero probablemente ya esté considerada cuando yo te digo el deducible es de tanto. Por ejemplo, dice, suponga que un evento que produce una pérdida de 600 barotes sin efecto de inflación tiene un deducible de 500. ¿Sí? Entonces, si no hay inflación sería 600x menos el deducible de, entonces mi pérdida sería o el pago sería de 100. Bien. ¿Qué pasa si meto una inflación? Dice, si la inflación es del 10%, la pérdida entonces, que sí afecta aquí,
sería, póngale el 10%, sería 60 unidades, entonces la pérdida sería del 660. El deducible no se ve alterado por la inflación, entonces ahora sería X igual a 660 menos D igual a 500, sería entonces ahora un pago de 160. Que si lo hago relativo al pago sin inflación, sería un incremento del 600%, pese a que la inflación solamente creció en un 10%. Piso sobre el pago sin inflación y este costo extra debe ser absorbido por la aseguradora. Yo insisto, como decimos en México, una aseguradora no da paso sin guarache. O sea, este cálculo es muy simple, dirían, no, a ver, espérame. Si aumento 10% la inflación y ocurre este escenario, estaría pagando un 60% extra. Pues no, yo estoy seguro que seguramente lo meten acá y ya lo único que me dicen es, bueno, pues el deducible en lugar de ser de 500 era de 500, para que me siga dando 100, pues de 560. Y se acabó. Pero bueno, se supone que así se debería de hacer. Pago esperado por reclamo considerando la tasa de inflación, ¿no? Pues ¿cuánto voy a pagar si considero tasa de inflación? Consideremos un deducible D y una tasa de inflación constante R a lo largo del periodo, que dijimos podría ser el promedio de la inflación a lo largo del año anterior, por ejemplo, o el promedio más un poquito considerando si la inflación va a ser más grande en el periodo de cobertura siguiente o lo que sea. El pago esperado por pérdida sería entonces, en lugar de pagar X, pago 1 más R, que sería como corrijo el pago, y el mínimo también es afectado por la tasa de interés. Puedo quitar de ambas expresiones, sacar 1 más R, y lo podemos escribir así, ¿no? Como la esperanza de X. Si aquí quito 1 más R de esta X, entonces debo de afectar dividiendo entre 1 más R a D. Y esa sería el nuevo pago esperado por reclamación, asumiendo que contemplo la inflación. Veamos esto último. Bueno, eso es trivial de ver, ¿no? Hagan la cuenta y ya está. Y el pago esperado, considerando una tasa de inflación, sería lo que voy a pagar entre a los que les voy a pagar, nuevamente considerando que este deducible es afectado por esta tasa de interés o se afecta de esa manera. Seguimos con nuestro ejemplo. Dice, supongamos una tasa de inflación del 10%. Recordemos que el costo esperado por pérdida era 640, la parte de arriba, y el pago esperado era 1,250. Con un 10% de inflación tenemos lo siguiente. El costo esperado sería este de aquí, sería X, el deducible es 500, 1 más R sería 1.1. Hacemos la misma cuenta que hicimos antes y ahora tengo 336.08, antes tenía creo 330, ¿no? Y el costo esperado por pérdida después del efecto de inflación sería 1 más R por la esperanza de X, que es la variable tal cual, que es 1000, menos esta esperanza, que ahora son 336.08, y esto me da 730.32, ¿sí? Recuerden que el pago que habíamos hecho antes aquí era 640, ¿no? Dice que incrementa en un 14%, sería esta diferencia dividida entre 640, el pago sin inflación. Entonces, incrementa 14%, pero se supone que la inflación solamente fue del 10%, entonces teóricamente la compañía debería de absorber algo más, como dijimos antes, pero ya dije que yo estoy seguro que eso no va a ocurrir. El pago sin inflación, que era de 640, para calcular el costo por el pago, primero calculamos
la fracción a la cual realmente le vamos a pagar, que es 0.459, y corregimos ahí arriba, ¿no? De donde obtenemos que el costo es este, que es el que acabamos de calcular, que es todo este chorote de acá arriba, dividido solo entre la fracción a la cual le vamos a pagar, que es 1.350, y aumenta el 8% respecto a 1.250, que era el costo sin inflación. Bien, ya está, jóvenes. Tenemos entonces cómo modifica una variable aleatoria si tenemos deducible y un porcentaje de inflación. Pero esta variable aleatoria que nosotros observamos no solamente tiene una cota por el lado izquierdo, que es el deducible, sino también tiene una cota por el lado derecho, que es el límite de póliza, ¿no? En términos de lo que ustedes vieron en supervivencia, jóvenes, el deducible, o sea, tiene una variable truncada por la izquierda, truncada en el deducible y censurada por la derecha, donde el valor de censura por la derecha es el límite de póliza, ¿sí? Dice, lo opuesto al deducible es un límite de póliza, ¿no? Un límite de póliza típico es un contrato donde para las pérdidas menores a un umbral U, la aseguradora paga la pérdida total, pero para aquellas mayores a U, la aseguradora solo paga U. Pues claramente U es un valor de censura, jóvenes. Dice, la variable asociada a esta reclamación es el mínimo entre X y U, que puede escribirse así como escribieron ustedes en supervivencia. Este mínimo, con funciones de densidad y distribución dadas como la parte de supervivencia. La densidad, si la pérdida no sobrepasó el límite de póliza, la supervivencia sí pasó el límite de póliza. Dice, obsérvese que los resultados que hemos establecido para un deducible D pueden adaptarse directamente cuando se trata de un límite de póliza, simplemente cambiando D por U. Ahora desarrollamos nuestro ejemplo con un límite de póliza de 3,000 y una tasa de inflación del 10%. El costo esperado en este caso es... Este es exactamente lo mismo que si fuera el deducible, pero ahora ponemos el límite de póliza. Y la proporción de reducción sería 1,000, que es la media de nuestra variable aleatoria sin deducible, digo sin límite, y ahora sería así. Entonces, el poner el límite de póliza reduce en un 16%. Después, si aplicamos la tasa de inflación, el costo esperado es así, es tasa de inflación por este límite corregido por la tasa de inflación, que sería todo esto. Jóvenes, todo esto es cómo calculamos estas cantidades con la Pareto, y me quedarían 903.11, ¿sí? Con una proporción de reducción de 1,110, ¿sí? Que sería media por tasa de interés, menos 903.11, que es la que acabamos de calcular, dividido entre la pérdida sin deducible, y me quedaría un 17.9%, ¿no? Dice, el porcentaje de crecimiento entre estos costos es del 7.5%, que es 1 menos esa cantidad que acabamos de calcular, dividida entre lo que hubiéramos pagado sin... lo que hubiéramos pagado solamente contemplando el límite de póliza, que es menor que la tasa de inflación, ¿no? El efecto es opuesto al deducible. Todas estas cantidades, jóvenes, son cálculos tomando nuestras expresiones que hemos deducido. No tiene gran chiste hacerlas. Pues aseguro, última de nuestras modificaciones. Entonces tenemos que una póliza puede tener deducible, efecto de inflación, límite superior o
límite de póliza y coaseguro. Dice, en pólizas con coaseguro, la cantidad de reclamo es proporcional a la cantidad de pérdida por un factor de coaseguro. Entonces, ese coaseguro es esa parte que la compañía está dispuesta a pagar y que negocia con el cliente, ¿no? El coaseguro puede decir, bueno, yo, compañía, estoy dispuesto a hacerme responsable de un 80% de la pérdida, y tú, asegurado, te haces responsable del 20% restante, ¿no? Dice, este factor de coaseguro alfa es la proporción de pago que le corresponde a la compañía aseguradora, mientras que el poseedor de la paga paga la fracción restante. La variable aleatoria entonces sería, vamos a pagar, sería alfa por la pérdida. Claramente le podemos meter todas estas condiciones que ya hemos considerado, ¿no? Cuya densidad puede expresarse como así. Entonces, en ese caso, claramente alfa juega como el papel de un parámetro como de escala, ¿no? Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ya que escala, ¿sí?, la variable aleatoria original, que tiene un valor esperado, por supuesto, de alfa por la esperanza de X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si metemos todo, jóvenes? ¿Qué pasa si metemos coaseguro? Aquí me falta poner inflación deducible y límites. Todo. Dice, por supuesto, pueden aplicarse todas las modificaciones de una póliza que hemos visto, es decir, deducible ordinario, límite de póliza, coaseguro e inflación. Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Que tenemos una variable aleatoria tremendamente compleja, ¿sí? En este caso, la variable aleatoria, que es realmente la variable aleatoria que usted observa, sería así, ¿no? Entonces sería coaseguro, inflación, variable modificada por el límite de póliza, claramente afectado por 1 más R o inflación, variable que denota afectada del deducible, dividida entre 1 más R. Esta, jóvenes, es teóricamente la variable aleatoria que realmente observamos en un proceso estándar, ¿sí? Claramente se ve hiper compleja, que podemos reescribir así, ¿no? Es decir, no pagamos nada si el monto de reclamación observado es menor que el deducible entre 1 más R. Pagamos esta fracción de aquí, si la variable aleatoria está aquí, y pagamos alfa por 1 menos D si la variable aleatoria sobrepasa ese umbral. Entonces, jóvenes, es una locura. Esto es lo que realmente se registra en una base de datos de una compañía de seguros. Y como uno ve, diríamos, wow. Esto es lo que realmente tengo que modelar. Olvídenlo, ¿no? Entonces tengo una variable afectada por coaseguro, inflación, deducible y límite de póliza, con un pago esperado por pérdida de esa cosa, y un valor esperado por pago así. Dice, ojo, dice, obsérvese que podemos calcular todas estas expresiones involucradas en las últimas fórmulas conociendo el modelo asociado a nuestra variable aleatoria, ¿sí? Es decir, si yo conozco cómo se distribuye X sin todas estas cochinadas, puedo hacer todas estas adecuaciones y encontrar la variable asociada a esta, ¿no? ¿Ah? Entonces diría yo, esta no me preocupa, ¿no? Estas constantes serían como reescalar la variable. La del mínimo, ya vimos, por ejemplo, allá en la Pareto, que se puede calcular. Y la del máximo, pues tiene exactamente la misma expresión, la del máximo, la del límite de póliza, tiene exactamente la misma expresión que esta. Entonces,
claramente las podemos calcular si, solo si conociéramos esta variable, pero esta variable es la variable original, jóvenes. Es la variable sin modificaciones. ¿Sí? Entonces, vuelvo a este reclamo a las compañías de seguro de, si tú registras todo y nada más vas poniendo cosas del estilo, este es un valor observado que estuvo por debajo del deducible, o este es un valor observado que estuvo por encima del límite de póliza, la tasa de inflación que se generó en el periodo fue de tanto, y el coaseguro de cada uno de esos sujetos fue tanto. Si tú me das todo eso, ¿sí? Podemos modelar, porque lo que tenemos es la variable aleatoria completa. Modelamos la variable aleatoria completa y luego metemos todas estas restricciones. Si me das esta variable, chala, ¿no? Es una variable de la cual tengo que contemplar que tenía un límite de póliza, que tenía un deducible, que tenía un coaseguro y que tenía un valor de inflación. Ojo, jóvenes, más aún, si para cada sujeto el deducible y el límite de póliza son únicos, es decir, son propios de ese sujeto, entonces es una variable no idénticamente distribuida y ya me metí en otra bronca, ¿no? O sea, en lugar de ser una Pareto con quién sabe qué, a lo mejor va a ser una Pareto con DI, UI, pues para cada sujeto voy a tener una Pareto distinta. Todas esas son las complejidades que tiene la modelación real de estas cosas. Ni modo. Ejemplo, dice una compañía de seguros ofrece dos tipos de póliza, tipo 1 y tipo 2. Ejemplos del Clubman, jóvenes, bobos. La de tipo 1 no tiene deducible, pero tiene un límite de 3,000. Por el contrario, la del tipo 2 no tiene límite, pero tiene un deducible de. Las pérdidas siguen una distribución Pareto, alfa igual a 3 y teta igual a 2000. Parece que no hay otro modelo, ¿no? Encontrar D de tal manera que las dos pólizas tengan la misma cantidad de pérdida esperada. O sea, seguramente en la vida real no nos van a pedir esto, pero esto es un ejercicio para que uno haga cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues calcular la esperanza de T1 bajo las condiciones del tipo 1 y la esperanza del tipo 2 bajo las condiciones del tipo 2. Esta esperanza del tipo 1 es un valor numérico. Tenemos todas las características del modelo que gobierna al tipo de póliza 1 y la del tipo 2, ¿no? Tiene un deducible de desconocido. Ahí está. Este es tipo 1, que es 840 si hacemos la cuenta, y la del tipo 2 sería así. Luego dice encontrar D de tal manera que las dos pólizas tengan la misma cantidad de pérdida esperada. Esta es la pérdida esperada de la del tipo 1, esta es la pérdida esperada del tipo 2. ¿Qué hay que hacer? Pues igualar esta expresión a esta y despejar D. Ya está, ¿no? Y eso se logra haciendo la cuenta. Yo no la voy a hacer, ustedes sí, haciendo la cuenta, y tenemos que D es igual a 182.18 pesos. Insisto, esos no son problemas de la vida real, jóvenes. Ya dijimos que el problema de la vida real empieza porque esta tiene una distribución desconocida y esta también. Que luego termine siendo esta, pues sí, pero necesito información para ajustar un modelo y luego ver que efectivamente era este, ¿no? Así es la vida. Y ambos son Pareto, perdón. Ambos modelos son Pareto. Ostro, dicen, es el corriente de que hace estas notas, dicen, ¿no? Una compañía de mantenimiento de un hospital paga el costo total por uso de la sala de emergencia de sus clientes. Dice, se ha visto que el costo sigue una distribución exponencial de media 1000, eso lo hizo un actuario desempleado, ¿no? Estuvo ahí viendo el costo.
la compañía está evaluando imponer un deducible de 200, ¿no? Es decir, no quiero pagar todo, ¿no? Por el uso de esta sala. Entonces, a ver, yo, qué desgraciado, ¿no? Yo, compañía de seguros, originalmente pagaba el costo total, a lo mejor es un seguro de gastos médicos mayores, y yo pago el costo total de uso de sala de emergencia. Y luego digo, no, es una lana, ¿no? Y luego digo, bueno, ¿sabes qué, maestro? Pues voy a poner un deducible, ¿no? Si el costo sobrepasa los 200, te pago. Y si no, pues lo pagas tú, carnal, porque ya estoy harto de pagarlo. Está bien. Y se calcule la tasa de eliminación de pérdida debido al deducible de 200 e interprete la tasa. Ya la interpretamos arriba. Suponga que la compañía decide imponer un deducible de 200 por el uso de la sala, es decir, hace efectivo esta cosa de acá, además de un límite de póliza de 500 y un factor de coaseguro de 80%. Calcule la cantidad de reclamación esperada por el evento de pérdida y la cantidad esperada por pago que debe realizar la empresa. ¿Está? Entonces, típico, si ya leyeron un poquito el Klugman que les acabamos de compartir, jóvenes, esta es la estructura estándar de los problemas de ese libro. ¿Sí? Son problemas para que ustedes hagan cuentas. Supongo una inflación uniforme del 8% y ahora calcule los pagos del inciso anterior aplicando además esta tasa de interés o de inflación. Primero dice, observamos que la parametrización del exponencial que tiene sentido de acuerdo a la información es esta, ¿no? Para que la media sea 1000 y no 1 entre 1000. Se tiene, obviamente, este es un exponencial, se tiene que la esperanza de x es teta, que es 1000. Para nuestro primer punto tenemos que calcular entonces esa tasa, ¿no? ¿Sí? Porque se calcule la tasa de eliminación de pérdida, que sería la esperanza del mínimo, entre la esperanza de la variable aleatoria. Entonces, la esperanza de la variable aleatoria ya la tengo aquí, calculo la esperanza del mínimo, que es la que me interesa aquí, el 1000 ya lo conozco, que dado que es un exponencial, sería la integral de 0 a 200 de esta. Así lo tienen que hacer con la Pareto de arriba, que no desarrollamos, pero que pueden desarrollar ustedes, y sería así. Y esa tasa, ¿sí?, de pérdida sería el 18.12%. Entonces, ¿cómo la interpretamos? La interpretamos como que el 18.12% de la pérdida puede ser eliminada, ¿sí?, introduciendo un deducible de 200. Para nuestro segundo punto tenemos que el deducible es 200, el límite de póliza es 500 y el valor del coaseguro es 80% y debemos de calcular esta expresión. Ya tengo esta y me falta esta, pero recuerden que esta es totalmente equivalente a esta, simplemente poniendo el límite de póliza en lugar del deducible y nuestro límite de póliza es 500, ¿no? Observemos que el segundo término de la expresión entre corchetes cuadrados es parte del desarrollo que realizamos en el inciso anterior y tiene un valor de 181.2. El primer elemento, pues hacemos otra vez esa integral, ¿no? Ahora es la integral de 0 a 5000 de la misma función y ahora me da 993.262. De estas dos cantidades tenemos entonces que la esperanza de Y sería coaseguro por la diferencia entre estas dos cantidades, la hacemos y nos da 649.649, qué raro número, ¿no? Que es la cantidad de reclamación esperada por el uso de la sala, cuyo pago esperado es ese pago esperado dividido entre la fracción que realmente le vamos a pagar, que sería esa fracción, ¿sí?, que sobrepasa el límite, digo, el deducible. Y ahí está, vuelvo a hacer lo mismo, la función de distribución de una exponencial evaluada en D, que es 200, la ponemos aquí, la esperanza de Y la acabamos de calcular,
me queda 649.649 entre 0.81, 81, 84 y me queda 793.4831. Entonces, jóvenes, esto para ustedes debería ser un insulto, ¿no? Esto es puras cuentas basadas en las formulitas que hemos desarrollado. El punto final se deja como ejercicio al lector, ¿no? Si lo quieren hacer, lo hacen, y si no, no pasa nada. Y el resultado es 709.5999. Bien, jóvenes, entonces, esto es modificaciones que sufre una cobertura de seguros cuando se le implementan muchas condiciones, entre comillas, para hacer más atractivo el seguro, ¿no? Ahora, jóvenes, por ejemplo, hay seguros que, además de todas estas cosas, seguros que terminan siendo como si estuviera haciendo uno un ahorro, ¿no? Entonces, así es. Ahora resulta que yo pongo mi seguro y pues me convencieron de que además tome el seguro como si fuera un ahorro a una tasa de interés fulanita, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que yo le ponga más condiciones al seguro, a la cobertura, a las características particulares de la cobertura, pues cada vez voy a tener que hacer cálculos de esta naturaleza, ¿sí? Para finalmente tratar de deducir cuál es. O sea, con estas esperanzas y todo eso, el objetivo final es pues, dar un valor de póliza, ¿no? O sea, esa es la idea. O sea, si me metes todas estas condiciones y además le pones esta característica de que puede ser considerada como si fuera una cuenta de ahorro o lo que sea, pues entonces yo tendré que empezar a mover técnicamente muchas cosas para eventualmente terminar dándote lo que tú requieres como usuario del seguro, que es una póliza. Una póliza que contemple todas estas cosas y cualquier otra cosa que se nos ocurra meter. Vamos a hacer estas cuentas que están aquí, las vamos a hacer, pero las vamos a hacer basándonos en las herramientas que tiene desarrollado Actuar para hacer esto, ¿no? Sí, no vamos a hacer cuentas como si estuviéramos en niveles de secundaria o bachillerato, ¿no? Vamos a hacer cuentas basados en herramientas computacionales el 99% de las veces, ¿no? No vamos a arrastrar el lápiz, salvo que lo arrastren con las ayudantes, las y los ayudantes, ¿sí? Pero aquí hacemos todo computacionalmente. Jóvenes, mil gracias por su atención. Los veo el próximo lunes. Gracias. Y hacemos estas cuentitas, pero con Actuar. Vale, gracias.